Ahora, ¿cómo era el modo operante de este tipo? Operaba de maneras muy simples. Trabajaba de día, con su uniforme, mantenía la pantalla del buen policía. Claro. En la noche tomaba la patrulla, que no le correspondía usarla en ese horario, y salía a recorrer las calles de esta pequeña ciudad de Siberia, de 250.000 habitantes. Recorría los bares, cuando había lugares donde había conciertos, y así iba paseando e invitaba a las mujeres a subir a su auto, a llevarlas a su casa para que no tuvieran que caminar por las noches solas. Obviamente, al ver un tipo uniformado, te genera mucha más confianza. Obvio. Y cuando la subía al auto, dicen algunos portales que le hacía toda una pregunta, la invitaba a tomarse un trago. Y si las mujeres le decían que sí, posiblemente iba a terminar siendo víctima de asesinato, porque eso es lo que le ayudaba a levantar esta necesidad terrible de deshacerse de estas mujeres que él consideraba despreocupadas o que estaban ensuciando las calles de su ciudad. ¿Y sabes una cosa? Dos de estas mujeres que lograron sobrevivir pudieron entregar su testimonio. Y ese testimonio fue clave a la hora de reconstruir la historia. Se cree que ese hombre, ese policía, ese colega de él, sí, habría fallecido porque algo logró determinar. Es más, claro, te sumo un detalle. El año 98, que es el año que deja la fuerza, su esposa, que hasta el día de hoy lo defiende, también trabajaba ahí, y se cree que ella fue cómplice de él a ayudarlo a desviar ciertas pistas y a borrar ciertas cosas para que no cayera preso. Pero tal vez sin quererlo, porque él manipulaba de tal forma la situación para que fuese todo y jugara en su favor. Ahora, lo clave, el testimonio de estas mujeres que, sin lugar a dudas, dicen, entregan características. Esas características permiten ubicar el tipo de vehículo. Exacto. Y aquí era un 4x4, Niva. No sé si ustedes se acuerdan de los Lada que estaban acá. Niva, sí. Los Lada Niva, que eran muy populares acá en nuestro país. Unos bueno, Jeep, de hecho. Exactamente, con unas ruedas bastante gruesas. Ese tipo de rueda, que no era una rueda común, llevó a que la policía, ya con él fuera de las filas, empezara a acotar y diera con todos los vehículos de esas características que estaban en Siberia. Y luego de eso buscaron patrones genéticos, muestras de ADN. Recién se estaba en los primeros pasos de lo que son los cotejos de ADN, claro, y lograron encontrar factores comunes dentro del vehículo de este sujeto. Exacto. Con las víctimas que lograron sobrevivir y también con aquellas de las cuales lograron extraer muestras de ADN en los respectivos lugares donde habían sido sepultadas. Eso fue lo que lo llevó, por así decirlo, no a la tumba, sino que a la cárcel. A la cárcel. Con la primera condena. El año 2012. 2012. Por 22 casos. Exacto. Ahora, hace 2 días, esta segunda condena. Generalmente tomaba a sus víctimas después de asesinarlas, las tiraba o en la carretera, o en el bosque, o las dejaba en el cementerio, donde también así trabajaba de repente como un pituto así de sepulturero. Tenía un oficio también de ese tiempo. Revisamos la declaración de un periodista que nos habla un poco más del modo operandi del lobo de Rusia. Acá está, mira. What he did is he lured women into his car. He waited for them outside clubs, restaurants, lots of other public places, and then he would offer them a lift or fun in the woods, and then he would rape and kill them with an axe, a knife, a bat, or other hand weapons. Me gustaría preguntarle a Carlos, ¿qué te parece a ti esta variedad que tiene de armas cortopunzantes o lo que sea? ¿Es una forma de despistar la forma también de matar? Porque yo tengo una sensación, no sé si has visto mucha película, un rollo mío, de que es como que fuera un sello, ¿no? Yo mato de tal forma, o este es mi cuchillo y esta es mi forma de operar, desde una forma bien frívola, pero es una realidad, lamentablemente. ¿Es algo para despistar o es lo que está a su paso y va improvisando en el camino este tipo de...? Yo creo que va improvisando, ¿eh? Okay. Su sello en un comienzo fueron las hachas. Perdonen, machetes, hachas. Perdonen que sea así de directo, pero... Destornilladores, palos de billar. Eso es el punto. Lo que te habla que no hay un patrón común. Perfecto. Por ejemplo, lo que tú decías, que es súper relevante, palos de billar, que sabemos que sirven para jugar, pero él los utiliza como un arma cortopunzante que inmediatamente acaba con la vida de las personas. Además, perdóname, te sumo que en ningún caso y en ninguno de los asesinatos repetía un patrón. Lamentablemente algunas personas las decapitó, a otras les sacó el corazón, a otras las apuñaló directamente en la cabeza, por lo cual no estáis siguiendo un tipo que mantiene un modo operandi común. Pero hay algo en sus crímenes. Sí, estoy de acuerdo, pero hay algo que yo sí creo que es común, y a ver, Carla, si tú me puedes ayudar, la violencia. O sea, de alguna manera él ejerce una violencia y un terror
brutal. Yo creo que también de ahí el nombre de hombre lobo, como lo bestial de sus crímenes, o esta asociación, exactamente, o esta asociación con Jack el Destripador. Él se va a llamar el purgador, Jaime. Bueno, Tomás. Imagínate, yo creo que él establece, o sea, la purga es una forma de expiar, pero de expiar también violentamente. Las purgas generalmente son muy complejas. O sea, lo que quiero decir es que si bien cambian las armas, lo que sí lo caracteriza, me da la sensación, y aquí, no sé, Carla, ¿tú qué piensas? Es la violencia, o sea, él es de una rabia, da la sensación muy brutal. Es que la psicopatía generalmente va de la mano con la perversión. Son perversos, son sádicos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer pagar a su víctima. Y con esa maldad siente que hacen pagar. No solamente te hago desaparecer de mi entorno porque no quiero que existas. Te hago pagar por algo que me pasó en verdad en la infancia y que no tengo idea porque ya lo disocié. Y hoy en día quiero hacer una venganza por eso. Entonces él quiere pagar a través de toda esta maldad que uno ve en la forma y la violencia. Es interesante porque finalmente el purgador, lo que dice Alfredo, si uno piensa, la idea del purgatorio, es el purgatorio entendiéndolo en esta idea más bien bíblica del infierno, purgatorio, paraíso, digamos. Claro. El purgatorio es ese trazo, ese tramo, por así decirlo, antes del paraíso, donde las almas justamente logran, pagan sus pecados. O sea, en definitiva, él tenía ¿cómo se hacía llamar? Él tenía evidentemente una connotación de hacer pagar pecado. Claro. O sea, era como su volada. Por eso la violencia. Claro. Por eso la perversión, el sadismo, la suciedad que uno ve detrás. Claro. Bueno, la de la cloaca, claro, sí, claro. ¿Y sabes una cosa? Cuando existen los crímenes más violentos, hay dos razones o dos patrones que lo llevan, y eso lo pueden decir las personas que se dedican a la criminalística. Uno es que hay efectivamente una persona que padece algún tipo de trastorno, como en este caso la psicopatía. Y el otro crimen que es extremadamente violento es el crimen de corte homosexual. Cuando hay crímenes de corte homosexual, existe también este ensañamiento en contra de la víctima. Cuando hay más de 10 puñaladas, por así decirlo, inmediatamente se sospecha que hay algún tipo de venganza de corte homosexual. Y en este caso, en varios de los crímenes hubo varios apuñalamientos en la zona craneana, más de 10 cortes, más de 10 perforaciones. Eso también llevaba en su minuto, me imagino, a los investigadores allá de Siberia a pensar que esto podía también tener este tipo de ribetes. Súmale que el abuso sexual no era la constante. Abusó de muchas menos víctimas de toda la gente que asesinó, y en algunos casos abusaba de ellas después de que las había asesinado. Entre las cosas que usaba, como comentábamos anteriormente, como armas: bat de béisbol, garrotes, tacos de billar, destornilladores, punzones, cuchillos, machetes, hachas y un sinfín de cosas que fueron las armas que ocupó el hombre lobo de Asgard para llevar a cabo estos asesinatos. Incluso en algunas ocasiones eran asesinatos dobles, porque iba a las afueras patrullando en su auto en busca de alguna víctima, pasaba por fuera de un concierto, ve a dos chicas y decide invitarlas a subir al vehículo. Revisamos la fotografía de estas lamentables víctimas del hombre lobo de Asgard. La que se encuentra a la derecha es Tatiana Martinova y su amiga Yulia Kuprikova, que es la que se encuentra al centro. Fueron las víctimas de este hombre. A la primera, claro, la primera la toma y iban juntas, les invita a subir. Uniforme policial, patrulla, no hay por qué desconfiar, que no hay que llegar con nadie más cerca de tu casa que con la policía. Exactamente. Y la invita a subir. Cuando asesina a la primera, logra atrapar a la segunda cuando estaba intentando huir del lugar de los hechos. Revisamos la siguiente declaración y seguimos comentando. A la leo. Dice: empecé a sentir asco hacia las chicas por su comportamiento despreocupado y quise castigarlas. Fue su culpa. Andaban borrachas por la calle en lugar de estar en casa con sus maridos e hijos. Ahí hay misoginia total y un machismo que lo tiene adentro, el cual no se puede deshacer. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, ya estas son unas aberraciones tremendas. Los hechos son terribles, son macabros. Pero también tú al leer esto, tú te das cuenta también de su forma de pensar. O sea, este tipo vivía para esto. Y lo más probable es que nunca haya tenido vocación de policía. Simplemente ingresó a la policía para hacer este tipo de vejámenes. O sea,
Yo tengo esa sensación porque ¿cuándo inculcaste este pensamiento? ¿8 años antes? ¿Qué pasó ahí? Yo tengo la sensación de que ingresa quizás la policía nada más y nada menos que para hacer esto. Me parece tremendo. Es loco porque se va, si tú te fijas ahí, Cami, configurando el dibujo bien, a ver, de manera bastante lógica en relación justamente a lo que hablábamos al principio. O sea, él encuentra los preservativos ocupados, él fantasea con que es de la mujer, porque fantasea, no tiene ninguna prueba de eso. De hecho, después se comprueba que ni siquiera eran de la mujer. Es su excusa. Y entonces él dice, las mujeres tienen que estar en la casa con sus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, esa moral es muy loco, porque él vuelve a aparecer esta idea de él ser el que purga a estas mujeres malas. Y es muy potente, porque es una moral que uno de verdad, a mí me sorprende. ¿Sabes por qué es esa moral tan así como que uno dice tan agrandada? Claro. Porque claro, cuando ellos sufrieron en su infancia, los maltrataron. Entonces al maltratarte como que te están imponiendo una moral rígida. Es una forma de moral distorsionada, que te perversa, y es muy loco porque es perverso. Porque fíjate que hay una cosa que un colega tuyo el otro día me comentaba, que me explicaba una cosa que es bien interesante, que en el fondo la perversión es cuando se te distorsiona algo. Pervertir es distorsionar. Y lo que dice Carla es súper importante, porque en definitiva, claro, esa educación, esa moral distorsionada es justamente una moral perversa, que gatilla en esta moral perversa.